Buenas tardes, siendo las 16 horas con 45 minutos del día 25 de marzo del año 2019, nos encontramos presentes en la sexta sala de audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León, a fin de llevar a cabo verificativo una audiencia de ampliación de cierre de investigación dentro de la carpeta judicial número 16.369/2018, iniciada en contra de Alan Alejandro González Colunga, Carlos Abraham Muñiz Hernández y Guadalupe Carolina González López y otro por hechos constitutivos del delito de secuestro. Audiencia que será presidida por el licenciado Juan Roberto Ortiz Pintor, juez de control y juicio oral penal en el Estado. Gracias, buenas tardes. Le pido por favor a las partes se identifiquen, comenzando por el Ministerio Público. Gracias, buenas tardes. Leticia Méndez Garza, de la Fiscalía Especializada Antisecuestros. Gracias. Defensa. Buenas tardes, señoría. Mi nombre es Julio César Balandrán Guajardo, soy defensor público del Estado de Nuevo León y tengo mis datos registrados en gestión judicial, señoría. Y vengo como defensor de Carlos Abraham Muñiz Hernández, señoría, de quien ya he aceptado el cargo en previas audiencias como su defensor, señoría. Bien, se identifica, señor Carlos, por favor, al micrófono. Carlos Abraham Muñiz Hernández, señoría. Bien, muchas gracias. Abogado. Buenas tardes, señoría. Soy el licenciado Rafael Chávez de la Torre, abogado defensor de Alan Alejandro González Colunga, quien se identificará de viva voz. Bien, adelante. Alan Alejandro González Colunga. Gracias. Buenas tardes, señoría. Soy José Humberto Villarreal Chapa, defensor público. Vengo a cubrir al licenciado José Jesús Gómez, también defensor público, en representación de la señorita Guadalupe Carolina González López, quien se va a identificar. Bien. Guadalupe Carolina González López. Gracias. Bien, señora Carolina, ¿desea designar para al abogado presente, quien es defensor público, para que lleve a cabo su defensa en esta audiencia? Sí. Bien, abogado, ¿acepta el cargo? Acepto y protesto el cargo, señor. Bien, muchas gracias. Bien, Ministerio Público, le escucho. Gracias, señoría. La representación social solicita la ampliación del término para el plazo de cierre de investigación que fuera solicitado en un inicio en las audiencias que fueran celebradas en contra de los ahora imputados. Esto en razón de que se encuentran pendientes por realizar unas pruebas periciales de identificación de personas, esto es en materia de lofoscopía, ya que en este evento de secuestro por el cual fueron vinculados, participaron diversos vehículos, entre ellos uno de la marca Chrysler tipo Voyager, color verde tipo van, y otro más de la marca Mazda tipo Tribute color blanco, las cuales fueron aseguradas en fechas diferentes por diversos agentes del Ministerio Público que no están adscritos a la Fiscalía Especializada Antisecuestros, mismos que fueron allegados a la unidad a mi cargo apenas hasta el día 21 de marzo de este año y en el 28 de febrero también de este año, y se advierte de estas inspecciones que realizaron los elementos de criminalística y servicios periciales que se encuentran diversas posibles impresiones de crestas de ficción en diferentes áreas del vehículo, tanto en el de la marca Mazda como en el de la marca Chrysler tipo Voyager. Y en virtud de que recientemente fueron allegados hacia la unidad de investigación a mi cargo, es que fue hasta este mes de marzo que se solicitó su comparativo con las que ya obran, con las huellas que ya obran en la base de datos de la Coordinación de Identificación de Personas, y a la fecha aún no se logra el resultado de estas huellas, es decir, si coinciden o no en este caso con las que ya están registradas de Alan Alejandro, Carlos Abraham y Guadalupe Carolina, lo cual se estima importante para la teoría del caso del Ministerio Público. También de estos resultados de esta inspección se obtuvo de la camioneta tipo Voyager diversos indicios que fueron enviados al Laboratorio Técnico de Revelado de Huellas, al Laboratorio de Genética Forense y al Laboratorio de Análisis de Indicios. Entonces todavía también se encuentra pendiente de obtener esos resultados si aún hay más huellas para comparar, y del Laboratorio de Genética Forense, pues bien, también sería esperar el resultado de genética forense para poder ver la viabilidad de compararlo, en este caso, con las muestras que se solicitarían a los ahora imputados. De ahí que para poder obtener el resultado de estas experticias, el Ministerio Público solicita la ampliación por 3 meses más del plazo de cierre de investigación. Aunado a ello, no se estima sobreabundante mencionar que hay un cuarto procesado
y esta persona, su plazo de investigación vence en el mes de julio del año 2017. Por tanto, también en aras de por ende, por el principio de concentración y a fin de no llevar a cabo diversas diligencias o diversos autos de apertura o que no se lleven a cabo juicios por una sola causa en fechas diversas, es que también se solicitaría no la homologación del plazo, sino que estos 3 meses concluirían en el mes de junio del 2017 y por el cuarto imputado concluirían en el mes de julio del 2019, y de ahí que serían más cercanos los plazos para la emisión de un solo auto de apertura o bien de una sola erradicación para el juicio que en su caso se llevaría a cabo por este evento. ¿Por cuánto tiempo se le dio la primera ocasión? Por 3 meses. ¿Cuándo se vencieron? El 21 de marzo. Bien. Gracias. Abogado, ¿algo que tenga que manifestar? Sí, señora. Esta defensa se opone a esta solicitud. Si bien refiere la Fiscalía el término del plazo que hay de diverso cuarto procesado que vence hasta julio de 2019. Sin embargo, eso para esta defensa no es motivo para admitir la ampliación por 3 meses más, porque estamos hablando de un término que requiere la Fiscalía para hacer la investigación, ¿verdad? Y bueno, en su caso, si se van a homologar la fecha para juicio es algo distinto y que se puede hacer en su caso después o para un solo auto de apertura. Pero aquí estamos hablando de un tiempo de investigación para recabar pruebas de la Fiscalía. Ese término ya se le dio en un principio a la Fiscalía de 3 meses y bueno, esta defensa incluso se había opuesto a ese término inicial, pero pues ya se consideraba que era tiempo suficiente para recabar las pruebas que quiere recabar, y 3 meses a esta defensa le parece excesivo por el hecho de que todas esas pruebas que quiere encontrar, como los indicios, las huellas, los resultados de los análisis de indicios, los de la genética forense, todo se puede obtener en menos tiempo. Por esa razón esta defensa se opone a dicha solicitud, señoría. Abogado. Yo quisiera, antes de exponer a lo que mi representado convenga, a lo que mi derecho convenga, quisiera saber cuándo, en qué fecha le hicieron llegar a ella. Me dice que recientemente le hicieron llegar las situaciones donde aparecen las huellas de mi representado. No nos expuso en qué fecha, nomás nos dijo que recientemente, y yo ocupo saber ese dato para hacer mi exposición. Bien, cuando le hicieron llegar los aspectos fue el 21 de marzo, si mal no recuerdo, abogada, pero si tienen la información más exacta Sí. para que lo pueda. El de la camioneta Voyager fue el 20 de febrero del 2019. Y el de la camioneta Mazda, el 28 de febrero del 2019, nos enviaron una copia, pero una copia auténtica se llegó hasta el 21 de marzo del 2019. Es decir, el día que originalmente fenecía el plazo de cierre, y nada más cabe hacer la aclaración de que en ningún momento se refirió a que aparecen las huellas de su representado, sino que hay posibles impresiones de huellas y se solicita este término para compararlas con la base de datos. Bien, señoría. En primer término, debemos de tomar en consideración que el precepto normativo que nos establece y que faculta al Ministerio Público a pedir la ampliación del término, en términos taxativos nos dice que debe ser por algo excepcional. Es decir, excepcional, como todos conocemos que excepcional debe ser algo extraordinario, algo que esté fuera de nuestro control. En este caso, para el 20 y 28 de febrero, faltaba casi un mes para el plazo de cierre. La Procuraduría tiene el personal y las instalaciones para poder haber realizado
ese estudio que solicita la Fiscalía, porque debe considerar ella, primero que todo, que debemos salvaguardar el principio de inocencia y que los representados están en prisión preventiva. Es decir, que se les está adelantando la pena en forma anticipada. Entonces, en ningún momento nos establece ella cuál fue el caso excepcional, por qué no se llevaron a cabo dentro de estos términos las experticias que ella requiere. Por lo tanto, el mismo numeral a que vengo haciendo alusión nos establece que debe ser debidamente fundada y motivada la solicitud de ampliación, lo cual no se cumple con ese requisito de formalidad. Por lo cual, al concederle a la Fiscalía la ampliación del término solicitado, estaríamos violentando en perjuicio de mi representado la garantía de debido proceso, al igual que estaríamos violentando la taxatividad de la norma, la legalidad de la misma, derecho humano tutelado por el artículo 16 constitucional. De igual forma, se estaría violentando la imparcialidad con que se debe impartir justicia, e igual la prontitud con que se debe dar la misma, toda vez que, le vuelvo a repetir, esos 20 días, fue casi un mes, se tuvo el tiempo suficiente para hacer los dictámenes que corresponden, y no nos establece por qué caso no se hizo ese dictámenes, si tiene el Instituto de Criminalística a su disposición, si mi representado está a su disposición y tiene todos los métodos, todos los instrumentos a su alcance para hacerlo. Entonces, al no establecernos ella cuáles fueron las causas por las cuales no se hizo, no está motivando su solicitud, por lo cual se está violentando el 16 constitucional. En razón de ello, le solicito le niegue el plazo que está solicitando. ¿Es cuánto, su señoría? Bien. Bueno. Considera esta defensa, homologando lo que dicen mis compañeros abogados, que la Procuraduría es una sola institución, no está dividida en Procuraduría de Automóviles o Procuraduría de Antisecuestros, es una sola institución. La misma institución ya tenía conocimiento de estos vehículos, la misma institución ya practicó los peritajes necesarios, la misma institución ya dio conocimiento a la otra compañero de la Fiscalía. Sin embargo, estos vehículos fueron decomisados mucho antes de los plazos en que fueron realizados los peritajes, por lo que son hechos que ya tiene conocimiento la Procuraduría como tal. Si la Procuraduría como tal ya tenía conocimiento de estos decomisos, de estos vehículos, y estos no fueron practicadas las diligencias necesarias dentro del plazo que se dio en un inicio para ello, considero yo que no está debidamente fundada y motivada la solicitud de ampliación, puesto que son instrumentos y es una institución que ya tenía conocimiento de los mismos, por lo que los datos de prueba que solicita la Fiscalía no son nuevos datos de prueba que vayan a aportar a su carpeta de investigación, sino que son datos de prueba que ya existían dentro de la misma Procuraduría como institución. Es todo, sí. Bien, Ministerio Público. Se reitera la postura, señoría, nada más únicamente acotar que si bien es cierto la Fiscalía es una sola institución, tan cierto también resulta y es de conocimiento de las defensas que la Fiscalía Especializada Antisecuestros es una institución en la cual, si bien es cierto, está dentro de la Fiscalía, cierto también resulta que se rige por una ley diferente y la institución se divide en especialidades y esta especialidad es tan diferente al resto de las unidades de investigación y tan es así que se rige por diversos lineamientos. Es de ahí que la cuestión de que robo de vehículos, narcomenudeo, tienen sus fiscales diferentes en una diferente oficina y en el deber ser, pues no es posible que la Fiscalía pueda obtener tan rápido como la defensa quisiera todos y cada uno de los resultados, aunado que
Y también tenemos un solo Instituto de Criminalística y Servicios Periciales que presta su servicio a más de 300 unidades de investigación. De ahí que un mes no es un plazo suficiente para llevar a cabo estas pruebas, sino que se requiere de aún más tiempo para que los peritos hagan sus análisis. Sería todo. Bien. Señoría, ¿me podría dar nuevamente el uso de la palabra para hacer duplica lo que... Un momento. Ya, solamente para cerrar el debate, abogado, ¿algo que tenga que manifestar por último? Gracias, señoría. Sí, insistir en la petición que señala la defensa. Digo, la Fiscalía refiere que si bien es una institución unívoca, que ellos, en las unidades antisecuestro, tienen una legislación aparte, pero así tal y como ella lo dice, son dentro de la misma Procuraduría y la información, toda esta información que tienen está accesible fácilmente por ellos, tienen la misma base de datos y todo y la pueden encontrar con más prontitud, por lo que considera esta defensa que el término que está pidiendo la Fiscalía es excesivo, señor. Bien, Bien, señor. Un punto muy importante y quiero que lo tome como base toral al momento de resolver lo que en derecho corresponda, es el artículo 1 de nuestra Carta Magna, el cual el 10 de junio del 2011 tuvo una inusitada reforma en la cual se dio una amplia protección a los derechos humanos, homologándose con las convenciones internacionales de la cual México es partícipe. En esta homologación se estableció, se obligó a todas las autoridades en el ámbito de su competencia procurar, salvaguardar y proteger los derechos humanos. ¿Por qué es tan importante este artículo? Porque permea al resto de los derechos humanos. En este caso también es importante este artículo porque en esta reforma se acogió el principio internacional hermenéutico denominado derecho pro persona, el cual nos establece que todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben de estar en lo que más favorezca a los representados, a los gobernados. En este caso, el principio pro persona, según tesis establecidas por las autoridades federales, nos establece que existen dos normas por las cuales el operador de justicia se va a tener que decidir. En este caso, usted va a tener que decidir sobre si le concede o no le concede al Ministerio Público lo peticionado, tomando en consideración lo que ella expuso y tomando en consideración lo que nosotros exponemos. Por ello, con el debido respeto, le solicito que al momento de resolver nos establezca si se le va a aplicar o no a mis representados la garantía que obligatoriamente establece el principio antes mencionado, el artículo 1, es decir, que se les debe garantizar sus derechos humanos y lo establece en forma imperativa, dice, toda autoridad deberá. Entonces la Fiscalía en este caso también tenía la obligación de garantizar la prontitud con que se debe administrar justicia y hacer uso de todos los medios, herramientas y mecanismos para que en el plazo que primariamente se le concedió, ella hubiera culminado con esa investigación. Sin embargo, fue omiso y en ningún momento me estableció, me rebatió lo que le comenté en relación a los primeros dos plazos de 20 y 28 de febrero. No nos dijo por qué no se realizaron en esos términos. Entonces me remito a lo establecido en mi intervención anterior, es decir, no está motivada y la norma en concreto, el artículo que nos señala el plazo nos dice debe estar debidamente motivada para que ésta sea congruente con la garantía de legalidad tutelada por el artículo 16 constitucional. ¿Es cuánto, señoría? Bien, abogado. Me remito a lo manifestado en mi intervención anterior. Bien, antes de dar por cerrar el debate, señor Carlos, ¿algo que desee manifestar? ¿No? ¿Lo puede decir al micrófono, por favor? Nada, señoría. Bien. Señor Alan.
Nada, su señoría. Bien. Señora Carolina. No. ¿No? Bien, gracias. Bien, cierra el debate y procede a resolver en consecuencia. Bien. Procedo a resolver en consecuencia. En primer lugar, pues la gente del Ministerio Público está solicitando se conceda una prórroga del plazo de la investigación complementaria, estableciendo diversos aspectos en donde refiere en virtud de que le allegaron diversos datos de prueba en relación a vehículos inherentes a una Voyager y una camioneta Mazda o un vehículo tipo Mazda, en donde refiere que esos aspectos pues se le hicieron del conocimiento en el mes de febrero, es decir, el día 20 de febrero y el día 28, en cuanto a la Voyager, el 20 de febrero y el vehículo Mazda 28 de febrero, estos del 2019. En copia, sin embargo, refiere que en copia auténtica se les allegó el 21 de marzo del 2019 y en virtud de que ya le feneció el término el día 21 de marzo, está solicitando esta ampliación de esta prórroga del plazo de cierre, a lo cual el abogado del señor Carlos se opone en virtud de que establece que no es motivo el hecho de que se tenga a un diverso coimputado establecido como Miguel Alejandro, así como se vierte la carpeta para homologar los plazos, que eso no es suficiente. Además, el abogado de Alan Alejandro estableció que la norma del artículo 322 del Código Nacional establece que esta deberá de ser de forma excepcional
y que se deben de salvaguardar el principio de presunción de inocencia, además de que se debe tomar en cuenta que sus representados se encuentran en prisión preventiva y que el agente del Ministerio Público no fundó ni motivó su petición, aunado a que se establece que se violentaría, en caso de acceder, la garantía de debido proceso de taxatividad y también se estaría haciendo imparcial. Aunado a que establece cuestiones inherentes a derechos humanos. También en cuanto al abogado de Carolina Guadalupe, refiere que eso es similarmente reitera lo que exponen sus compañeros, pero además dice que es una misma institución y que no tiene razón de ser el hecho de que se le hayan dado del conocimiento con anterioridad a diversos homólogos de investigadores, pues se trata de la misma fiscalía, a lo cual la agente del Ministerio Público pues refirió que en ese momento pues no los contaba en su poder, aún y cuando se trate de una misma institución, pues son diversos agentes o ministerios públicos quienes se encargan de las investigaciones. Además, se advierte que lo solicitado fue por 3 meses. En cuanto a lo anterior, se establece que de cierta forma está motivando la petición la agente del Ministerio Público al advertir que los datos se le llegaron el día 20 y 28 de febrero respectivamente y que la copia auténtica fue hasta el día 21 de marzo. Si bien es cierto, al tener el conocimiento al día 20 de febrero, 20 y 28 de febrero, o sea, no se debió de haber esperado hasta la copia auténtica. Y esto ella lo precisó en el artículo, al solicitar la petición, pues lo hizo acorde al artículo 322. Es decir, se fundamenta en dicho artículo y la petición está explicada en relación a lo expuesto de los datos de prueba. Sin embargo, a lo que refiere el defensor de Alan Alejandro, pues en base a, y también el abogado de Carolina Guadalupe, pues establece, pues ya se tenía conocimiento desde el día 20 de febrero, refiriendo que estos aspectos no se pueden tener solamente en el plazo de un mes, que se ocupa de mayor tiempo. Por lo tanto, y advirtiendo esos aspectos, pero además también en cuanto a lo inherente a lo que refiere el abogado de Alan Alejandro en relación a los derechos humanos de su representado, pues bien, el artículo 20 constitucional también establece en el apartado A, el cual refiere que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, asimismo como proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, que eso también tiene relación con el diverso artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 2, aunado a que lo que él refiere en cuanto a que se encuentran con una prisión preventiva y obviamente de carácter oficioso, tal como lo establece el artículo 19 constitucional, pues el hecho de dar el tiempo que está pidiendo como prórroga la agente del Ministerio Público para ese plazo de cierre de investigación complementaria le afectaría gravemente a sus representados y esto atiende a los principios que él mismo refiere como derechos humanos y que todas las autoridades debemos de velar por esa cuestión. Por lo tanto, ponderando tanto los objetos del procedimiento penal que también van inmersos en el artículo 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como el mismo abogado de Alan Alejandro refiere que los derechos humanos son para todos los gobernados. Por tal motivo, también el sistema penal acusatorio obviamente está ligado a los derechos humanos, tanto
de las partes que son víctimas y también de los que se encuentran en proceso, aunado a que esos no se estaría violentando alguna garantía del debido proceso, pues esto está debidamente reglamentado en el Código Nacional, también así que en el artículo 322, pero también en el apartado A del artículo 20, inclusive en cuanto a la previsión preventiva de carácter oficioso en el artículo 19 de nuestra Carta Magna. Por lo tanto, no advierto que se esté violentando algún derecho humano en cuanto a sus representados al momento de yo dar un término más amplio al concedido inicialmente a la gente del Ministerio Público. Asimismo, en cuanto a la imparcialidad, pues no advierto yo que se esté dando una imparcialidad por algún juez o inclusive por el suscrito que está llevando a cabo esta audiencia, pues de lo que se trata es ser mayormente objetivo en la misma. Por lo tanto, pero también, como ya lo referí, ponderando lo expuesto por el Ministerio Público y también por los abogados, se da una ampliación de término, pero por un plazo de 1 mes con 15 días. Esto en virtud de lo que refiere también la gente del Ministerio Público, que en 1 mes pues no se puede tener por completo todas estas, la labor de investigación que refiere que se le llegaron con posterioridad, pero se advierte que con copia tenía conocimiento desde el día 20 de febrero y 28 de febrero, las cuales refirió que en copia auténtica le estableció el 21 de marzo, es decir, ya tenía conocimiento del mismo, por lo tanto se concede un plazo acorde al artículo 322 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el de 1 mes con 15 días. ¿Podemos establecer la fecha, por favor? Señoría, ¿me podría dar el uso de la palabra, por favor? Sí. ¿Para qué efecto? Para interponer en este acto el recurso de revocación contra la resolución que usted está emitiendo. Bien, adelante. Ok. En términos del artículo 456 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 8, 14, 16, 17 y 20 de nuestra Carta Magna, considero que su resolución, con el debido respeto que su persona y su investidura me merecen, está fuera de todos los lineamientos legales correspondientes en razón de los hechos que les puse al momento de solicitarle le negara la ampliación al Ministerio Público, porque en su momento dado nunca nos estableció en su resolución por qué la gente del Ministerio Público, teniendo el Instituto de Criminalística, los recursos humanos y las instalaciones correspondientes para poder hacer los estudios que realizaba, que ella pretendía, nunca nos los expuso ella por qué, y usted tampoco nunca nos estableció por qué ella en su momento dado no pudo hacer esos estudios. Con ello no se motivó debidamente la resolución, por lo tanto se da una parcialidad en favor del Ministerio Público y como consecuencia también se da una violación al debido proceso. Tocante a la semántica, en el 323 nos establece que dice debe ser por casos excepcionales. Y si nos vamos a la semántica, en la semántica todos sabemos que por casos excepcionales sería un caso extraordinario, algo que esté fuera de nuestro control. Y en este caso, haciendo eco de las palabras del abogado que está aquí a mi izquierda, representante de la femenina, efectivamente ellos son una institución única, la cual tienen todas sus herramientas a su favor, disponibles para hacer todas los estudios a que están solicitando. En este caso yo considero que usted con el debido respeto quiso dar una solución salomónica, dar la mitad del tiempo. Sin embargo, nuestros representados se les están violentando gravemente con eso los derechos humanos que tanto protegen, salvaguardan la Constitución y las leyes internacionales de las cuales México es partícipe. Por ello considero yo que en el recurso de revocación
usted al resolver nos establezca por qué causa, motivo o razón la Ministerio Público pudo o no pudo haber hecho los estudios comparativos. Ahora bien, las máximas de la experiencia nos enseñan que es costumbre que los agentes del Ministerio Público hagan esto. Se cierra, va a llegar el plazo de cierre y te salen con que voy a hacer una experticia porque me llegó en esta fecha, casualmente me llegó el día último. Y eso lo conocemos todos, es un secreto a voces. Entonces, con esas prácticas, lo que se hace nada más es violentar el derecho de los detenidos, en este caso, de mi representado. Por lo tanto, le solicito que al momento de resolver me establezca claramente, pues hay una tesis, una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia, en la cual nos establece que es obligación de toda la autoridad establecer clara, precisa y categóricamente todas las circunstancias que el gobernado le pida para que esté él tenga este momento de defenderse, que no simple y sencillamente se dé una explicación para llenar el requisito pro forma, que fue lo que se hizo. Se dio una explicación llenando el requisito pro forma, pero todos los argumentos iban encaminados a salvaguardar los derechos de la Fiscalía. Ahora, si bien es cierto, como usted lo dice, existe una antinomía en estos hechos, pues existe una colisión de derechos tanto de la víctima como de mi representado, pues ambos derechos están siendo tutelados por la máxima ley que es nuestra Constitución. Esa misma Constitución nos establece que tenemos la obligación de debidamente fundamentar, dar una razón clara en la resolución, y yo no advierto una resolución clara, por lo cual el Ministerio Público en estas fechas no hizo esos estudios correspondientes, porque como lo expuse anteriormente, violentó el derecho, la obligación que le impone la Constitución al decir que tiene la obligación de proteger, salvaguardar los derechos humanos, y debemos de tomar en cuenta que no es que como Fiscalía es una representación social, y usted establece que la Constitución protege a las víctimas y que también protege a los procesados. En este caso, la representación social también debe de ser imparcial a su momento de regir su investigación y también tratar de proteger los derechos de los investigados, en este caso mi representado. Por lo tanto, le solicito con el debido respeto que su persona y su investidura me merece, atendiendo la jurisprudencia, la cual es de todos conocido, es obligatoria, nos establezca claramente por qué accedió, tomando en consideración que la Fiscalía nunca nos estableció claramente ni medianamente por qué no hizo esas investigaciones, esos estudios dentro de esas fechas. No nos estableció si le mandó oficio a sus homólogos para solicitarles, se me vence el término para esto, ocupo este dato. No nos estableció nada, simple y sencillamente le llegó y no lo hizo, y se acogió a los usos y costumbres que se dan en este sistema. Es decir, llega el plazo, pido otro plazo, el juez me lo va a conceder y se violentan los derechos de los representados. En este caso, le solicito con todo el debido respeto, me funde y me motive bien específicamente, pero sobre todo tome en consideración que el juicio no es del fiscal, no es mío, no es de usted, sino es de aquí de ellos, es la libertad, es su vida la que está de por medio, porque la penalidad que a ellos les impondrían prácticamente sería una penalidad
de que estarían de por vida en la cárcel. Por ello, les solicito que sin dejar el tecnicismo, les explique a ellos por qué no se aplica el derecho pro persona que la Constitución nos dice que toda autoridad debe aplicarla obligatoriamente. Entonces, que a ellos les establezca, les diga por qué. ¿Por qué no va a obrar en favor de ellos cuando la Constitución se lo está exigiendo? Es cuanto, señoría. Bien. Ministerio Público. No, señoría. Ninguna manifestación. Bien. Procedo a resolver en consecuencia en cuanto al recurso de revocación. En cuanto a lo inherente en relación a los otros dos imputados, ya resolví, quedando pendiente solamente la fecha. Bien, gracias.
Su señoría, antes de resolver, ¿me podría dar una palabra? Sí. Que en atención al principio de adquisición procesal, que el mismo recurso que yo estoy exponiendo y los agravios que expuse se hagan extensivos con el debido respeto de mis codefensores a los derechos de los demás imputados. Con el debido respeto. Puedes, Bien, voy a dar un breve receso para efecto de verificar el registro de la videograbación. Siendo las 17 horas con 31 minutos. Se reanuda la presente audiencia, siendo las 17 horas con 59 minutos. Bien, gracias. Bien, una vez ya expuesto, una vez ya verificado lo llevado a cabo en la audiencia y lo referido por el defensor particular de Alan Alejandro, procedo a resolver el recurso de revocación, el cual fue solicitado por él mismo. Bien, el abogado refiere que no se expuso por el Ministerio Público por qué motivo no se realizaron los estudios, no se dio un motivo o razón por el cual se llegó a esta decisión. Además, refiere que se hizo una decisión salomónica por el suscrito, además de circunstancias que refiere que no estableció la agente del Ministerio Público para efecto de que se diera esa prórroga, es decir, no se establecieron la forma en cómo se le llegaron esos actos de investigación que se realizaron y que con anterioridad a la fecha de vencimiento se le entregaron y no se llevaron a cabo los actos de investigación correspondientes. Asimismo, establece cuestiones en relación a derechos humanos y que el suscrito debe de velar por ellos. En primer lugar, pues, en razón a la decisión que había tomado con anterioridad, se establece que el Ministerio Público estableció los motivos en relación a que hay pendientes pruebas por realizar de identificación de personas en materia de lufoscopía, en virtud de que participaron diversos vehículos, uno de la marca Chrysler Voyager en color verde tipo van y otro de un vehículo Mazda tipo Tribute color blanco, las cuales fueron aseguradas en fechas diferentes por diversos ministerios públicos. Esto aludiendo a que refieren los abogados de Carolina Guadalupe y Alan Alejandro, que es una misma institución, estableciendo aquí el agente del Ministerio Público que fueron asegurados por diversos ministerios públicos. Si bien es cierto, es una institución, la misma agente del Ministerio Público refirió que se encontraban o se llevaron a cabo estos aseguramientos por diversos ministerios públicos que no están adscritos a la Fiscalía Especializada Antisecuestro, la cual lleva este asunto, que se llegaron a la unidad a su cargo el día 21 de marzo y 28 de febrero del 2019. A pregunta de la defensa en la audiencia antes de solicitar el recurso de revocación, se estableció por la agente del Ministerio Público que se le habían allegado en copias la del vehículo Chrysler Voyager el día 20 de febrero del 2019 y la del vehículo Mazda el día 28 de febrero del 2019, pero que hasta el 21 de marzo es cuando ya se llegan en copia cotejada y que de estas se advierten actos de investigación en relación a inspecciones y que en las mismas se tienen impresiones de crestas de fricción en ambos vehículos y que hasta este mes
de marzo se pidió, es decir, hasta este mes de marzo se pidió su comparación de huellas que ya obran en la identificación, hasta este mes de marzo se pidió su comparativo con huellas que ya obran en la identificación de personas y que a la fecha no se logra aún el resultado. Además, que esto lo estimo importante en virtud de los resultados de la investigación del vehículo Voyager, pues refiere el Ministerio Público que se encontraron diversos indicios enviados y que estos se enviaron al laboratorio técnico de revelado de huellas, al laboratorio de genética forense y al laboratorio de análisis de indicios, que falta esperar también el resultado de genética forense para la comparación con las muestras que se solicitaron, que se solicitarían en todo caso a los imputados. Bien, en cuanto a ello, pues lo que refiere el abogado en cuestión al cuestionamiento que le hizo en audiencia previa al recurso de revocación a la gente del Ministerio Público del por qué, si es una misma institución, no se habían llevado a cabo esas investigaciones, la misma quedaron explicadas al momento de que la gente del Ministerio Público le realizó esta solicitud, motivando de manera adecuada esa solicitud de prórroga de plazo de cierre de investigación. Por lo tanto, es de que se establece que está debidamente motivada. Además, el mismo artículo en el cual, obviamente, el abogado refiere que es de manera excepcional que se solicite, pues es así que de esta manera se está solicitando de manera excepcional, en la cual el Ministerio Público explicó las razones, es decir, que esos actos de investigación se encuentran también, aún no se formalizan para tenerlos como prueba en virtud de esos antecedentes que se tuvieron antes de que se diera el plazo de cierre de investigación, pero fue muy cercano y en el que aún no se tienen esos resultados. Además de que, si bien es cierto, el Ministerio Público no estableció la forma en que solicitó el abogado, el artículo precisamente dice que esto es con la finalidad de lograr una preparación del caso, siendo que para este asunto, en el caso en particular, la gente del Ministerio Público refirió las causas, el porqué y también los actos de investigación que aún no se tienen el resultado de los mismos, tal como ya lo referí. Por lo tanto, se considera que subsiste esta decisión antes dada por el recurso de revocación. El recurso de revocación resulta improcedente a mi criterio. En lo que refiere el abogado de que les haga del conocimiento directo a su representado en decisión a esto y que se estarían violentando derechos humanos, en mi criterio, y así como ya ha quedado establecido, en mi punto de vista, no se están violentando derechos humanos en virtud de que la gente del Ministerio Público expuso las razones, sí, para efecto de que se le diera una prórroga para la investigación, en el sentido de que antes de que feneciera ese término, se llevaron a cabo actos de investigación que aún no culminan en virtud de que se tienen pendientes de resultados para obtener esas pruebas y así poder estar en aptitud y formular, obviamente, la acusación. Pero como lo establece el artículo 322 del Código Nacional, dice que es con la finalidad de una mejor preparación del caso. Asimismo, pues como ya le referí, ustedes se encuentran cumpliendo con una prisión de medida cautelar oficiosa, sí, pero es por el asunto en sí que se está ventilando. Pero además la misma Constitución y el Código Nacional establece que no deberá de exceder de 2 años. La misma, salvo que por cuestiones de defensa esto se alargue. Por lo tanto, queda así ya establecido y resulta improcedente el recurso de revocación expuesto por el abogado particular antes referido. Esto de conformidad con el artículo 466, fracción primera del Código Nacional. Siendo que ese plazo de investigación vence el 6 de mayo,
de 2019. Bien, ¿algo más, Ministerio Público? Sí, señoría, únicamente hacer del conocimiento de las defensas en aras de que en tiempos futuros no se repita la prolongación de audiencias de este tipo, que la carpeta de investigación continúa a disposición de las defensas en la oficina de la Fiscalía Especializada Antisecuestros, para fin de que si tienen a bien a sacar una cita para tener acceso a la misma, en la cual ya obran resultados de otras pruebas de lofoscopía que ya fueron practicadas, así como la intervención de comunicaciones privadas que se realizó por orden con autorización del juez federal respecto a los teléfonos que portaban al momento de su detención, Guadalupe Carolina y Alan Alejandro, por si es su deseo así acudir a revisar estos antecedentes. Bueno, pues eso está de más, es un derecho que tiene la propia parte defensa y en relación a la audiencia, pues es un derecho que ellos tienen y obviamente no se les puede negar. ¿Abogado, algo más? La Cámara de Ministerio, señoría. ¿Abogado? Señoría, en términos del artículo 8 de nuestra Carta Magna, le solicito, con el debido respeto, copia del presente video autorizando para que lo reciban Luis Ángel García Chávez o Jesús Antonio de León Rodríguez. Y con el debido respeto también le digo que los juicios al ser de orden público, el mismo lo voy a subir a YouTube. Bien. Solamente para hacerle el conocimiento de que este es un delito, obviamente de secuestro, en el cual se deben de mantener el sigilo respectivo. ¿Algo más, abogado? Ninguna, señor. En relación a las copias, ¿son simples o certificadas? Simple, señoría. Bien, se autoriza y también se autorizan a las personas que usted mismo refiere. ¿Algo más, señores, que ustedes tengan? No, bien, siendo las 18 horas con 10 minutos, vamos a cerrar esta audiencia.